convoca? ¿Por qué estamos celebrando? Y este fin de semana las fiestas patrias, ¿no? A ver, todos los años, así como vemos estas imágenes tradicionales, también tenemos que hacer una suerte de rectificación tradicional. Sí. Porque todos los años es tradición hacer la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, tanto a Cristóbal García Huidobro como historiador y a Francisco Vidal como profesor y exministro, es, claro, fiestas patrias porque estamos celebrando la independencia de Chile. No. Por favor, Cristóbal, amplía, porque hacer esa afirmación es el error que siempre tenemos que, muchos cometen. obviamente, explicitar. Por favor, Cristóbal. A ver, bueno, lo que estamos celebrando en definitiva es una fiesta bien de consenso en realidad, porque antes teníamos más fiestas patrias que las que tenemos hoy día. O sea, las fiestas de septiembre y lo que estamos celebrando hoy día es la conmemoración del Cabildo Abierto que crea la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Nuestro primer gobierno nacional. Pero antes también teníamos otras fiestas, el 12 de febrero, ¿no es cierto?, que esa es la fecha de la independencia y además también de la batalla de Chacabuco, y además el 5 de abril, la fiesta relativa a la batalla de Maipú. Entonces, en ese sentido, claro, eventualmente esas fiestas fueron de alguna manera eliminadas del calendario por diversos motivos que podemos conversar, pero hoy día estamos celebrando la creación de nuestro primer gobierno nacional, pero al mismo tiempo también estamos celebrando un acto de alianza y de reconocimiento a la autoridad del rey. Eso es lo otro. Porque cuando se crea la Junta de Gobierno, se hace jurándole lealtad al rey. Y además también siempre viene la pregunta, bueno, ¿cuán honesta era la gente al momento de hacer ese juramento? Bueno, a mí me parece que bastante, porque efectivamente circunstancias posteriores, aunque esa imagen no es correcta, esa sí, la otra es del Cabildo del 25 de mayo en Argentina, por si acaso, y esa es del primer Congreso Nacional. El tema es que en hechos posteriores vamos a ver que hay grupos, ¿no es cierto?, políticos. ¿Sí? Dime. Es que tengo una duda. ¿Hubo entonces afortunados compatriotas que celebraron 3 veces en el año al menos, o más de una vez en el año las fiestas patrias? Exactamente. Sí. De hecho, lo que pasa es que el 12 de febrero y el 5 de octubre, el 5 de abril se dejan de celebrar porque eran fiestas que primero estaban muy vinculadas a O'Higgins, en una época que O'Higgins había caído en desgracia, luego de su, su exilio en 1823, pero además también porque la iglesia presentó algunos reparos porque estas son fiestas que están muy cerca o del inicio de la Cuaresma o también muy cercanas a la Semana Santa, que no son épocas particularmente algarabía, como usualmente nosotros tendemos a celebrar la fiesta patria. Una pregunta que quiero hacerle también a Francisco Vidal, junto con saludarlo, qué bueno tenerte hoy, y además en estos contextos, con este trasfondo tan marcial. Pero preguntarte, querido Francisco, Bernardo O'Higgins era muy anglófilo, le gustaba todo ligado, ¿verdad?, con Inglaterra, en fin, y por el contrario, antonomasia, cualquier cosa con el tufillo español o tradicional español, nada, no le gustaba. ¿Le debemos a él el ser menos fiesteros, tener menos fiestas en el país y tradiciones? No, yo nunca lo había pensado así. Evidentemente tiene una formación en Gran Bretaña, es un liberal de tomo y lomo, por así decirlo, es hijo de la Revolución Francesa. Además es masón, con todo lo que eso implica en esa época. Pero claramente es el hombre, junto a otros, ¿no?, a Carrera y a otros, que percibió, como decía Cristian, que la oportunidad de la detención del rey de España para ese pequeño grupo era una oportunidad, a partir de sus convicciones y doctrinas e ideología, para emanciparse. Porque efectivamente lo del 18 de septiembre es, por así decirlo, el inicio de la transición a la democracia, a la república, perdón, a la república. Esa otra transición, claro. esa otra transición, Francisco. Interesante el lapsus lingüe. El lapsus lingüe es muy decidor, ¿verdad?, de Francisco. Porque además tiene connotaciones más bien... la gente se queda con comillas, el conflicto entre patriotas y realistas. Tiene más connotación de guerra civil en la élite, porque la carne de cañón era el pueblo, pero en la élite
había chilenos nacidos en Chile que eran partidarios de mantener la vinculación con España, y así. Pero bueno, lo concreto es que si fuéramos rigurosos, debiéramos hacer las fiestas patrias, el bife chorizo y el lomo vetado el 12 de febrero. ¿Y por qué lo dejamos entonces el 18 de septiembre? Por las tradiciones, mujer, por las tradiciones. ¿Ya? Si al final uno va creando tradiciones, que es además, imagínate el solo que existiera una ley que dijera, o sea, que se acabó el 18 de septiembre y ahora nos vamos al 12 de febrero. Quedaría el espanto. Sí, No, pero lo que podríamos pasa es que, quemarlo. a ver, lo que pregunta Chantal también es de perogrullo. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Francisco? El 20 de septiembre. ¿Y estarías de acuerdo, verdad, en celebrarlo por tradición el 12 de febrero? No. Ya pues. Claro. Ahora, pero bueno, lo relevante es que ese proceso se inició. Posteriormente hubo mucho conflicto. Bueno, hay tanto que aprender de esa fase de la historia hasta el día de hoy. Bueno, Exactamente. Sí, ¿Eran todos amigos o cuéntanos además también un poquitito acerca de José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins y un poco los tiras y aflojas y los canillazos que hubo también bajo la mesa, Cristóbal? Lo que pasa es que uno tiende a centrarse, en todo caso, y como tú lo mencionabas, Amaro, en las figuras militares, pero hay muchas más figuras que son civiles también. Lo que pasa es que por diversos motivos se tiende a elegir a la gente uniforme, ¿no? Como los portaestandartes en el proceso de independencia. A ver, primero, este es un grupo que era relativamente homogéneo desde el punto de vista de su extracción social, con algunas excepciones, como es el caso de O'Higgins. O'Higgins era una persona que, si bien era muy rica, el problema es que tenía un origen, digámoslo, espurio, como se tenía en la época, porque era hijo de un matrimonio, había nacido fuera del matrimonio. Sí. Manuel Rodríguez, por ejemplo, venía de una familia que hoy día podríamos caracterizar desde el punto de vista de la clase media. Carrera era un aristócrata, de una familia aristócrata, pero hasta cierto punto empobrecida, entonces, pero de todas maneras venían de ¿cómo se llama?, de grupos sociales que tendían a interactuar en la lógica de la élite, a pesar de estas distinciones, a pesar de estas diferencias. Pero eso es interesante porque eso también los marca en su relación, pero marca y forja también su carácter. Bernardo O'Higgins, voy a usar la palabra políticamente incorrecta y que ya es un anacronismo, pero en su época es la que se usaba. En rigor era tildado como un bastardo en su momento. ¿Cómo lo forja él y de qué manera, porque él está muy consciente de ello, cómo lo forja en su personalidad? O sea, es que ese sí que es un tema. Mira, a ver, Gabriel Salazar hablaba un poco de eso, en algunos libros, y decía, en realidad, que le dijeran guacho O'Higgins en esa época era una locura, porque en realidad buena parte de la población de Chile nació fuera del matrimonio, ¿no es cierto?, en esa época. Entonces, pero efectivamente dentro de la élite era discriminado de esa manera, además porque era muy distinto físicamente al común denominador de los chilenos. Era rubio, colorín, ¿no es cierto? Era muy bajo, era una persona extremadamente blanca, sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, era como que salía un poco de la norma, pero... Cristóbal, ¿sí? ¿se parece a la imagen que uno aprende en el colegio y a la foto, a la figura que en el fondo prospera de Bernardo Higgins? Porque también ha habido un poco de disenso en aquello, ¿no? Bueno, Parece que no era muy parecido a su foto. El cuadro que ustedes están mostrando ahora se dice que vendría a ser de un O'Higgins joven, pero además mostraron otro antes, que es una miniatura ovalada. O'Higgins le gustaba pintar y él se pintó un par de autorretratos que no sé si lo mostrarán por ahí, pero estos cuadros son de Gil de Castro, ¿no? Y por lo tanto son idealizaciones un poco del personaje, pero sí tienden a mantener un poco esta lógica, ¿no?, de este O'Higgins, pero que se ve muy grande, ¿no? Y en realidad no era tal. Se ve grande y se ve muy napoleónico. Pues que era la época, ¿no? También es la lógica del uniforme. Ahora, yendo a lo que me preguntaba Amaro hace un rato atrás, ¿cómo forja el carácter? Bueno, en que indudablemente O'Higgins quería... Ese es el autorretrato de O'Higgins. Ese. El mismo Higgins tiene... ¿cómo decirlo?, un resquemor frente a la élite tradicional, precisamente porque esa élite lo rechaza. Piensa tú que para que él poder tener su apellido, ¿no es cierto?, tuvo que demandar eso en las Cortes españolas, y eventualmente le entregan toda la riqueza del padre
pero ¿qué no le entregan? Los títulos de nobleza, esas distinciones especiales que existían en la sociedad hispano-colonial. Entonces, al final, ¿qué ocurre? O'Higgins va generando evidentemente un resentimiento y se alía precisamente con aquellos grupos políticos que querían una reforma sustancial, incluso un quiebre con la relación en el Imperio Español. ¿Por qué? Porque en definitiva los sectores en los cuales naturalmente él debió haberse sentido acogido lo rechazaban precisamente por su origen. Oye, ¿y si es Francisco Vidal rechazado por la aristocracia local? Y en ese entonces no estábamos hablando de la democracia tal como la conocemos hoy. ¿De dónde entonces emanaba la fuente de poder de Bernardo O'Higgins para encaramarse y convertirse finalmente en la figura patriótica que es hoy en Chile? Del poder militar, obviamente. Y un punto, el origen lo marcó mucho políticamente. Porque hay dos medidas de política de O'Higgins que iban al corazón de la aristocracia. La abolición de los títulos de nobleza en las casas, en las puertas, y una mucho más profunda que tenía que ver con romper la gran hacienda, terminando con el mayorazgo. El mayorazgo tiene un sentido económico, porque cuando se moría el jefe de familia, el mayorazgo le traspasaba toda la propiedad al hijo mayor. No se subdividía la propiedad. Claro. Y él intentó abolirlo, se recompuso con Portales y después pasó mucho tiempo, ese es otro tema. Pero hay una orientación política derivada de su condición de origen. El guacho Riquelme, el bastardo. Bueno, y a propósito del concepto del bastardo, vuelvo a esta idea de que bastardo es aquel que, claro, no es reconocido por su padre. Aquí hay un tema de tradición, hay un tema básicamente de reconocimiento que es fundamental. Y por eso, Cristóbal, la pregunta que quiero volver a hacer, porque en algún tiempo escuché el hecho de que él no era fiel a las tradiciones por lo mismo. Porque psicológicamente también le pasaba que, siendo liberal y siendo anglófilo, Chile, a diferencia de otros países en América Latina, es muy carente de muchas tradiciones. Y ponían el dedo en Bernardo O'Higgins. ¿Mito o realidad? No, yo te diría, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que sí tenemos tradiciones, muchísimas, y que además también varían respecto de la zona, ¿no es cierto?, del país, ¿no? Tenemos tradiciones gastronómicas, históricas, políticas, o sea, muchísimas. Lo que pasa es que quizás nosotros tendemos a centrarnos usualmente en una historia, llamémoslo así, santiagocéntrica, ¿no? En la idea de que Santiago, el Valle Central, es Chile. Eso por un lado, pero anda a preguntarle a los penquistas, a historiadores regionales fantásticos, el caso de Armando Cartes, por ejemplo, en el sur, que tiene una escuela de pensamiento en torno a la historiografía regional, Mateo Martinich en la zona de Magallanes, en fin. Entonces, yo te diría que no va tanto por ese lado. Pero tampoco entiendo esto un poco de lo de O'Higgins, ¿no? Así como que los ingleses no son buenos para la fiesta, eso significa que nunca he salido a carretear con un inglés, en todo caso, pero... Son buenos para la cerveza, querido, no sé si para la fiesta. Entre otras cosas. Lo que pasa es que, a ver, tú tienes que entender O'Higgins en su historia, ¿no? O'Higgins, cuando está viviendo en Inglaterra, es extremadamente pobre. ¿Ya? El padre paga lo mínimo para que estudie, aprenda inglés, en definitiva, pero lo pasa muy mal. Y cuando tú lees las cartas de O'Higgins cuando era niño, ¿ya?, tú te puedes dar cuenta de las carencias. Hay dolor. No, horrendo. Y además a eso tienes que sumarle incluso en un O'Higgins adolescente, cuando le escribe a su querido papá, y el papá nunca le respondió. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso evidentemente genera mella. Hay una buena biografía de O'Higgins que yo la recomiendo, que la escribió Alfredo Sepúlveda, que trata precisamente sobre esos aspectos, ¿ya? Y además también aquí tú tienes que entender que O'Higgins, junto con otros personajes, ¿no es cierto?, están pensando cómo llevar adelante una revolución. ¿Qué revolución quieren? ¿Ya? Y esa revolución, entre otras cosas, implica, como bueno, en general las revoluciones lo hacen, es multiplicar por cero el pasado, muy propio del siglo XIX, ¿no? Multiplicar por cero el pasado y construir algo nuevo, tabla rasa.
¿ya? Pero bueno, es muy difícil hacer ese tipo de cosas y construir sobre el cimiento que ya estaba, aunque intentes demoler la casa. Hemos estado, Amaro... Hay un dato nomás, Díganos. Chantal, un dato. Yo soy de la escuela del historiador Benedetto Croce, me lo enseñó un profesor en la Chile. Toda historia es contemporánea, toda historia. Estamos hablando del bastardismo, del guachismo. Quiero decirle a la gente que nos está viendo que eso que aparece tan ridículo, bueno, se derogó en Chile en la década de 1990. No hace tanto, ¿verdad? 98, para ser Hace preciso. 25 años se derogó en Chile, o sea, se aprobó la ley de filiación. Hoy parece Hace una locura, 25 años, no hace 200 años. Parece una Hasta locura pensar que 1997 había me parece legítimo. que en Chile había dos tipos de chilenos. Los nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera del matrimonio. Exactamente. Y no saben la pelea para lograr la ley de filiación. No, me imagino. Porque hubo gente en la derecha que nos decía que eso era atentar contra la familia. Y hoy día, ciudadanos que nos ven y nos escuchan, de cada 100 nacidos en Chile, 72 nacen fuera del matrimonio. Buen dato. Cada vez Buen dato. menos matrimonios, cada vez se casan menos la gente. O sea, esto va a Exactamente, seguir, ese es el aumentando tema. probablemente. Ahora, yo quiero ir al componente, vamos a hablar de la parada militar, la historia, el porqué, pero antes preguntarte un alcance más personal, Francisco Vidal. ¿Eres devoto de la parada militar? ¿Te gusta? ¿Qué te pasa cuando lo ves? Porque sabemos que efectivamente también a ti lo militar te gusta. ¿Y ha participado? Bueno, sí, me gusta mirarla. La mirada con más distancia en la dictadura, ¿qué queréis que te diga? Me imagino. Pero me gusta mirarla. Bueno, de hecho yo desfilé en la parada Sí, militar. pues. Se lo recuerdo. Desfilé 3 veces, fíjate. Desfilé 3 veces. Yo era un chico, 16, 17 años. Desfilé para el presidente Pero Frei. pero ahí no te ves, perdona, esa no es la que recuerdo es esta. Ah, De entonces son quinceañera no 4 tiene veces. nada. Desfilé 4 veces. Sí, La primera para el presidente Frei Montalva en 1969, la segunda para el presidente Frei Montalva en 1970, la tercera para el presidente Allende. Y explico por qué. Porque antes había una tradición en Chile que la dictadura la borró. Y era que cada presidente electo, o sea, asumido el cargo, al día siguiente se hacía una parada militar igual que la del 19 de septiembre. Y el 4 de noviembre de 1970 yo desfilé para el presidente Allende. 4 de noviembre del 70. Había asumido en el Congreso Pleno el día anterior. Y un dato de la historia. El jefe de las fuerzas de esa parada militar, que le pidió la autorización al presidente Allende para desfilar, en paralelo había participado en el complot para votar a Allende, derrocar a Allende, y él era miembro de la junta militar que lo reemplazaba, general Camilo Valenzuela Godoy. ¿Qué tal? bueno, la historia se repite una y otra vez, sorprende el dato, pero no del todo tampoco, increíble, una y otra vez. Bueno, y Ahí ahí está de sin nuevo, embargo, pues. ahí usted no desfilaba, lo Ahí transportaban. estaba claro. Ya con Claro, lo el que pasa es que me ministro. faltó explicarte el cuarto desfile fue en la parada del Bicentenario, donde en ese entonces, hoy día estoy congelado, por razones obvias estoy demasiado metido en política, como oficial de reserva, nos dijeron si queríamos desfilar en los blindados que trajeron del norte. Y nos dieron la opción de los hay unos carros de asalto alemanes, Marden, o bien de unas piezas de artillería autopropulsada que se llaman M109. Yo elegí la última. Esa es la foto que tú mostraste al principio. Perfecto, claro. De hecho, cerramos la parada militar con ahí. Ese no es un tanque, es un enorme cañón que va en un carro oruga, con orugas. Bueno, no Fue con vamos a cada hacer... sueño y asado por allá, pero bueno. No vamos a hacer con Cristóbal el desglose psicológico de esa fotografía, pero preguntarle si
a Cristóbal respecto, ¿verdad?, a la importancia de la parada militar. Porque, por un lado, a ver, ¿cuál es el significado? El significado también republicano. Y a su vez, para los países vecinos, porque aquí estás haciendo gala también de todo lo que posees. Cristóbal. Mira, a ver, parada militar, al menos desde el punto de vista informal, ha habido por lo menos desde la década de 1820, ¿ya? Y para los 18 de septiembre, a partir de la década de 1830, se hacía este desfile en forma tradicional, ¿no es cierto? Recién a partir de 1915, durante el gobierno del presidente Barros Luco, si no me falla la memoria, se crea esta festividad el 19 de septiembre, el Día de las Glorias del Ejército, donde desfilan las escuelas matrices y en definitiva las Fuerzas Armadas con la intención de celebrar en definitiva, como lo dice la festividad, las glorias del ejército. En parte por eso el ejército también cierra la parada, porque es el dueño de casa, ¿no? El festejado. Sin perjuicio de eso, claro, de repente se considera que este tipo de desfiles tienen una finalidad disuasiva. O sea, Chile no ha tenido una guerra desde 1883, al menos una guerra formalmente declarada. Y por lo tanto, de alguna manera, esto sirve como para mostrar o disuadir, ¿no es cierto?, a nuestros vecinos de cualquier intento, ¿no es cierto?, de ataque. Ahora, lo conversamos la última vez que ustedes me invitaron acá, pero por otro tema, que tenemos unas buenas relaciones con nuestros vecinos, a pesar de ciertos problemas. Los últimos 30, 35 años han sido relativamente buenos y lo conversábamos con Francisco la vez pasada, ¿no es cierto?, que en realidad hemos logrado resolver todo por diálogo. De hecho, Francisco hablaba de, bueno, la agenda de puntos, ¿no es cierto?, pendientes con Argentina. Quedó uno nomás que, ¿cómo se llama?, que quedó pendiente. Campo Hielo Sur. Claro, Campo Hielo Sur durante el gobierno del presidente Frey. Entonces, en ese sentido yo te diría, claro, no hay necesidad de disuadir hoy por hoy. Y a pesar de eso, de todas maneras, este tipo de desfiles, ¿no?, son parte de nuestras tradiciones, para que después Amaro me diga que no hay tradiciones. Oye, no me tires, ¿verdad?, dardos y misiles de esa manera. Estamos hablando de otras tradiciones también. Y estamos hablando de una tradición que vuelve, porque el año pasado, lo hemos dicho, no hubo parada militar. Queremos saber si es la primera vez o en otras ocasiones también pasó que no se realizara. ¿Por qué motivos? Espérese un poquito, pues. Desde 1900... Pero no respondan. No vaya tan rápido. Que tenemos que mantener un cierto drama televisivo. Ustedes son criaturas televisivas. Sí, pues se nos apuraron. Vamos a tener que ir a una pausa, pero también, ya que Francisco está ahí ávido de conversar, queremos que también nos responda y nos explique qué pasó ahí, mire. ¿Qué pasó? Que no responda. A la pausa, ya volvemos. Que no responda. Es viendo la fotografía que está justo debajo mío, que en política uno apriete los dientes y achine los ojos. Le pasa una y otra vez. Pero en una parada militar, ¿por qué? Francisco Vidal, no quiero que nos des la explicación. Cristóbal, guarda silencio sepulcral también, porque ha sido tan interesante la conversación que queremos, ojalá, poder tenerlos mañana para hablar de eso y de mucho más, pero el tiempo se nos está acabando. Tenemos breves palabras de cierre solamente de parte de ustedes. Si quieres, ¿verdad, Francisco Vidal? 10 segundos, reírte respecto a la fotografía, pero no dar cuenta de ella. Francisco Vidal. No, eso ocurrió lamentablemente en la revista Preparatoria. Muy bien, perfecto. Mañana sabremos más detalles. Cristóbal, por favor. No, yo agradecerle la invitación nomás y... ¿Contamos contigo mañana? Sí, si quieren, pero eso sí, yo creo que el departamento de prensa Canal 13 se ensañó con Francisco Vidal. Así es, nos gusta hacerlo. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos.